Bueno, yo quiero tocar ciertas cosas. Como dije, todos los que vienen acá a la iglesia están en diferentes niveles, ¿no? Hay algunos que están conmigo desde la época de la resurrección, ¿no? Se han oído un montón de cosas que he enseñado. Otros se han ido añadiendo. Hay otros más nuevos que ya han llegado del 2011 hacia adelante, en los que me han oído compartir acerca de la gracia, pero no han oído acerca de cosas fundamentales del mensaje de fe, acerca de fe, de la confesión, de sanidad, de diferentes cosas que tienen que ser visto en la óptica ahora de la gracia en la que estamos y la luz que tenemos al respecto, ¿no? Entonces, Dios puso en mi corazón compartir justamente una enseñanza acerca de, no sé todavía si le voy a poner verdades fundamentales, qué sé yo, porque a veces la gente cuando piensa en verdades fundamentales se va a Hebreos 6, ¿no? O verdades básicas o cosas fundamentales, no sé. Pero como yo les dije, todo piloto antes de correr con el avión para despegar, chequea ciertas cosas fundamentales, cosas simples, ¿no? Es algo que Kenneth Copeland siempre decía, ¿no? Como ver si hay gasolina. Ustedes dirían que son ceras, los encargados, sí, pues si el encargado, no sé, pues tuvo un mal día, qué sé yo, se olvidó. Pues cosas básicas, hay cosas básicas. Y hay cosas fundamentales que todo creyente debe saber en nuestro caminar, que siempre tiene que estar presente. Es bueno seguir recibiendo más luz, más revelación, más cosas que Dios podamos ir viendo en su palabra, pero también hay cosas que nunca debemos olvidar, ¿no? Hablaba con una persona que está ministrando en una iglesia en otro país, y hay bastantes personas en la congregación y está creciendo y todo, pero me decía, no tienen la menor idea de lo que es, cómo opera la fe, no tienen la menor idea de cómo fluir en los dones, no tienen la menor idea de lo que implica la confesión, no saben nada, ¿no? Entonces es una cuestión de irles enseñando. Entonces es importante, como repito, el caminar de cada uno de ustedes está en diferente estadio. Entonces quiero dar esta serie de volver a lo básico, cosas básicas. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, el apóstol Pablo, cuando se está despidiendo de la iglesia de Éfeso, que llegó a ser la iglesia más grande de esa época, 100,000 creyentes, él les dice a los que dirigen la iglesia en el verso 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y luego en el verso 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Él os encomienda a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene, dice, ¿no?, poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Nosotros sabemos por 1 Corintios el capítulo 3, que cuando habla de eso, que el fundamento es solamente uno, que es Cristo, no hay otro fundamento, y que sobre ese fundamento debemos ir sobreedificando. Y yo le doy gracias a Dios por la iglesia de Corintios, porque fue la peor, pero si no hubiese sido la peor, no tendríamos las epístolas para saber cómo es que la iglesia debe funcionar. ¿Me dejo entender o no? Entonces, por ejemplo, en Corintios 3 empieza hablando de que no puede darle alimento sólido, porque mientras hay pleitos, contiendas, envidias entre ustedes, son carnales, ¿no? Y actúan como carnales. Una versión dice, actúan como meros hombres, ¿no? Parece una versión mexicana, ¿no? Mero. Entonces, en otras palabras, voy a usar algunos ejemplos acá, que sea en la mañana. Digamos que Jorgito es un pecador desgraciado que no quiere saber nada con el Evangelio. Y Luis Alberto acá es un cristiano, pero que no ha renovado su mente, no ha crecido, se congrega una vez a las 500, casi nunca ora, qué sé yo. Entonces tampoco ha prosperado su alma, y de alguna manera entre Luis Alberto y el desgraciado no hay ninguna diferencia. Para el que ve de afuera, ¿no? Para el que ve de afuera dice, los dos son iguales, pero hay una diferencia. Luis Alberto ha creído en Cristo Jesús y lo recibió como Señor y Salvador. Y la salvación es por gracia, no es por obras, no es por méritos. Y la Biblia dice que cuando nosotros somos salvos, es más, Romanos 10, el verso 9 y 10, ¿qué dice? Dice que habla de que
si nosotros reconocemos, ¿no?, que Jesús es el Señor, ¿no?, que Dios lo levantó entre los muertos, ¿no?, y que Él resucitó, seremos salvos. Y luego dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La clave acá es la justicia. Y la Biblia habla de que la justicia es por fe. ¿No? Hemos sido justificados por fe, por creer en lo que Cristo hizo, por creer en su sacrificio. Entonces, volviendo al ejemplo de Luis Alberto, que ya no hizo nada, vivió su vida, siempre fue un carnal, qué sé yo, el día que se muera, se va a ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él creyó en Cristo Jesús, nació de nuevo y recibió el don, digan don, de la justicia. No es el fruto de la justicia, es el don de la justicia. Hemos sido justificados gratuitamente en su sangre. Entonces, además la Biblia dice en 1 Pedro que hemos sido renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. ¿Qué es incorruptible? Que no puede ser corrompida. Y esa semilla es Cristo Jesús y la palabra. No importa cómo haya vivido en esta vida, o las cosas que haya practicado o haya hecho, esa semilla no puede ser corrompida. ¿No? Tú que estás viendo el video o algunas personas que puedan estar acá, que nos visitan, tal vez tú crees que la salvación se pierde, que tienes que hacer méritos, que tienes que hacer obras y distintas cosas, pero la salvación no se pierde. No puedes perder lo que tú no obtuviste ni ganaste. Se te fue dado simplemente. Todo es por gracia. Efesios, el capítulo 2, el verso 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Inclusive la fe que tú tienes te fue dada en el momento que comenzaste a escuchar que la palabra estaba siendo predicada. Cuando escuchaste el mensaje que estaba siendo predicado acerca del Evangelio, de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, de lo que Él vino a hacer, surgió algo en ti, una convicción, una seguridad, una certeza, algo que te decía, créelo, es así. Y eso te llevó a confesar que, ¿no? Como dije, si confesamos que Jesús es el Señor y creemos que Dios lo resucitó entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para ser declarado justo, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, es importante que nosotros entendamos estas cosas básicas. Y en Hebreos, el capítulo, voy a leer dos partes de Hebreo. El capítulo 5 de Hebreos, el del verso 11 y siguientes, y los primeros versos de Hebreos 6, ¿no? Porque la Biblia no fue escrita en capítulos y en versos. Entonces, muchas veces nosotros en nuestra mentalidad actual, que cuando tú lees un libro, por ejemplo, lees, acaba ese capítulo, empieza el otro, es como que está hablando de otra cosa. Entonces, a veces tomamos la Biblia así, y no es así. En el capítulo 5, verso 11 y siguientes dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Lo mismo que les recalcó, se acuerdan a los corintios, no les puedo dar alimento sólido, sino leche, porque mientras sean una sarta de pleitistas, envidiosos y celosos, y eso y el otro, no pueden recibir, se van a atorar. Tengo que darles leche nomás, vamos a tener que tocar las cosas básicas nuevamente con ustedes, es lo que le dijo a los corintios. Pero sin embargo, él habla de cómo sobreedificar, les habla de todo eso, y termina Corintios 3 diciéndole, pero todo es vuestro. ¿Están captando o no? Le llama la atención porque son unos carnales, pleitistas, envidiosos, le dice que hay que sobreedificar, le dice cómo hay que hacer las cosas, le dice todo eso, pero al final le dice, ustedes son de Cristo, Cristo en Dios y todo es vuestro. A pesar de lo carnales que era la iglesia de Corinto, a pesar de todas las cosas, igual nada de lo que Dios nos otorgó por gracia, por medio de Jesucristo, lo perdieron. ¡Yuhu! ¿Están ahí o no? Ahora, en todo lo que yo comparta, yo no estoy abogando para que tú vivas una vida licenciosa, pecaminosa. Oye, me gusta esta iglesia porque ahí el pastor te deja pecar como te dé la gana. No, yo estoy hablando de que eso es un asunto de entender tu nueva naturaleza, de entender que Cristo está en tu corazón. Entonces acá les habla y les dice que no les puedo dar alimento sólido. ¿Por qué no les puede dar alimento sólido? Y dice el verso 13, y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño.
sea, si tú no entiendes la justificación por la fe, si tú no entiendes la palabra de justicia, si tú no entiendes la obra que Cristo realizó, tú eres un niño y estás para leche nada más. Hola. Mientras tú sigas pensando cuando oras y algo no recibes inmediatamente, o qué sé yo, ¿qué hice mal? ¿Porque en qué fallé? Comienza a hacer una introspección. ¿En qué cometí el error? Es que seguro no he leído mucho la Biblia esta semana. Es que seguro no me congregué. No diezmé. Por eso. Esto, estás en leche tú. Inexperto en la palabra de justicia. Porque tú eres justo no por tus obras, ni por tus méritos, ni por nada que tú hagas. Tú eres justo porque has sido declarado justo por creer en Jesús y nada más. Por eso la gran revolución de la gran reforma con Lutero, que se celebraron 500 años en el 2017, era solo por Cristo, solo por fe, solo por gracia. Él entendió que era por eso, no por obras. Y muchas veces el cristianismo, por tener un mensaje mezclado con el Antiguo Testamento, con la ley, han mostrado al cristianismo como si fuera más bien una terapia de modificación de la conducta. Y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con entender que tú has sido justificado, que tú has nacido de nuevo, que tienes a Cristo en tu corazón, que todo esto ha sido hecho por gracia. Y el verso continúa, dice, pero el alimento sólido, verso 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, su práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y luego el capítulo 6, el verso 1 comienza, por tanto. Cada vez que tú veas un por tanto, tienes que saber por qué está el por tanto. Y generalmente el por tanto está por todo lo que ha dicho antes. ¿Dónde lo dijo antes? En el capítulo 5. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, o sea, a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, y continúa. El arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuál es la diferencia entre una obra muerta y una buena obra? Digamos que acá en la esquina de la Salaberry, acá del Hotel Meliá donde nos congregamos, una viejita que con las justas puede caminar quiere cruzar al otro lado de la avenida Salaberry. Entonces tú la ayudas a cruzar. ¿Ok? Eso es una buena acción, es una buena obra, ¿no? ¿Sí o no? Es una obra. Ahora, puede ser una obra muerta o puede ser una buena obra. Pero la obra fue la misma. Y se cruzó a la viejita hasta las patas al otro lado, que no podía cruzar sola. Es la misma obra. Entonces, ¿cómo puede ser una obra muerta o cómo puede ser una buena obra? La motivación. Si tú la haces cruzar a la viejita porque piensas, con eso me gano puntos con Dios, con eso me gano la bendición de Dios, estoy actuando correctamente, por lo tanto Dios tiene que bendecirme, es una obra muerta. Eres un bebé, eres un inexperto, anda, chupa leche, y porque no estás establecido en la palabra de justicia. ¿Ok? Todos los anfitriones tengan lista los biberones. Pero si tú lo haces entendiendo simplemente que es una buena acción, una obra, como dice Efesios 2:10, que somos hechura suya, poema suyo, una obra de arte de Dios. ¿Te has puesto a pensar eso, no? Voltéate ahí hacia el espejo y mírate. Soy una obra de arte de Dios. Por eso yo les he dicho que cada vez que salgan a la calle, sonrían 5 veces para que practiquen. Que no tengas una cara de palo y cuando compartas el evangelio, lo compartas con una sonrisa. No importa si no tienes dientes, es mejor ver a alguien sin dientes sonriendo que uno con una dentadura perfecta, con brackets y toda la vaina, con una cara de puñete. ¿Estamos o no? El evangelio se tiene que compartir con gozo, con alegría. La iglesia se tiene que disfrutar. ¿Puedo oír fuerte amén? Debe ser un lugar donde está saturado, lleno de la vida de Dios. Usted es raro, pastor. Sí, soy diferente, he sido hecho libre. Aleluya. El evangelio y la verdad de la aceptación de Dios me ha hecho libre. Entonces, tú no puedes vivir pensando en hacer obras muertas. Bueno, Dios me va a contestar porque esta semana todos los días he leído mis 10 capítulos de la Biblia. No, Dios me va a contestar porque esta semana he orado más. Dios me va a contestar porque esta semana me congregué y di mi diezmo. Y bueno, esta semana no pude ir, pero igual mandé mi diezmo y mi ofrenda y algo extra por la aplicación al banco. No, Dios te ama, Dios te acepta y eres aprobado delante de Él
no por nada que tú hayas hecho, sino por todo lo que Él ya hizo. La religión te dice, haz. Jesús te dice, ya lo hice. Por eso es que en la cruz, una de sus últimas palabras antes de entregar su espíritu, Él dijo, consumado es, pagado está, tetelestai. Ahora, ¿qué estaba pagado? ¿Qué estaba consumado? La ley. Por eso es que en Romanos el capítulo 10 dice que el verso 4 dice que el fin de la ley es Cristo. El final de la ley es Cristo. Él terminó con eso, Él cumplió la ley. También puedes decir que el objetivo de la ley era llegar a Cristo. Y cuando Cristo llegase, la ley había cumplido su objetivo. ¿De dónde saqué eso, pastor? De Gálatas 3. En Gálatas el capítulo 3, vamos a dar un salto. ¿No? Aleluya. En Gálatas el capítulo 3, en Gálatas 3, el verso 21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, ¿antes de que viniese quién? La fe. ¿Y quién fue el que vino? O sea, a Jesús en varias partes le llaman la fe, la bondad de Dios, la gracia de Dios, nuestro Salvador, pues está hablando de la misma persona. Antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y a un alto ahí. En Hebreos el capítulo 11 se conoce como el capítulo de la fama de la fe. Así como hay el capítulo de la fama de los beisbolistas, ¿no? Baby Ruth, que no hizo tantos home run, o el famoso de la sana de los futbolistas, ¿ya? Pelé, pues me disculparán, ¿no? Pero para mí Pelé es mejor que Messi y Maradona juntos, ¿no? Entonces, y este último Maradona, bueno, no entremos por ahí. El hecho es que todos los que menciona ahí tuvieron fe, pero termina diciendo, y ninguno alcanzó la promesa. Y empieza, ¿no? Aleluya. Voy a marcar acá para quedarme acá y les muestro. Hebreos el capítulo 11 termina en el verso 38 y 39, de los cuales el mundo no era digno, ¿no? Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cómo empieza el capítulo 12 de Hebreos? Por favor, pónganlo. ¿Qué palabrita dice? Por tanto, ¿qué? Por tanto, jala todo lo del 11. ¿No? Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿quiénes? Lo del capítulo 11. Tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y miren el verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor. Ahora, autor. ¿Qué es un autor? Que crea algo que no había. Pero en el capítulo 11 ya había fe. Yo les he dicho que siempre traigan su cerebro a la iglesia. ¿Estamos o no? El autor, o sea, si yo escribo un libro hoy día, soy el autor. Antes no hubo ese libro. ¿Estamos? Si yo hago una obra de arte, una escultura, una pintura, qué sé yo, hoy soy el autor, el creador de eso. Significa que antes no hubo, no existió. La fe del nuevo pacto no es la misma fe del Antiguo Testamento. Ojo, ellos confiaban en aquel que iba a venir. Por eso es que Hebreos 11:1 comienza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y ese es pues, está jalando a Hebreos 10. Está concluyendo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera.
La convicción de lo que no se ve, porque ellos esperaban un Mesías. Abraham fue justificado por su fe, viendo hacia el futuro, aquel que iba a venir, aquel que iba a ser de su simiente, y en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero nosotros miramos de acá hacia atrás, hacia la cruz, donde todo fue consumado. Jesús, el autor y consumador o perfeccionador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuándo fue el autor? ¿Y cuándo fue el consumador de esa fe? El autor fue en la cruz, en su obra en la cruz, en su resurrección. ¿Y cuándo fue el consumador? Cuando se sentó a la diestra del Padre. Todo ya está hecho. No hay nada que tú o yo podamos hacer, tengamos que hacer. Por eso a los judaizantes de hoy día y a los legalistas de hoy día y a la gente que dice que sí, Dios te ha dado la gracia para empoderarte, para cumplir los 10 mandamientos, voy a controlarme para caminar en amor. Pero eso es basura. Ya no hay ley del antiguo pacto del mosaico. Hay una nueva ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Conformada por 3. La ley del amor, la ley de la fe y, agárrense a sus asientos, la ley de la libertad. Aleluya. Dios quiere que seas libre. Dios quiere que experimentes la libertad. Dios quiere que no vivas atemorizado, aterrorizado de un Dios airado. No. Por eso es que cuando Jesús estuvo andando por esta tierra compartiendo, la mentalidad judía era hacer obras, cumplir con leyes, cumplir con normas. En Juan, el capítulo 6, el verso 28 y 29, le dice, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dale con las obras. Hacer cosas, ¿no? Esto, aquello, lo otro, cumplir. Y Jesús le responde, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él envió. Jesús descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Él dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo todo lo que oigo al Padre hablar, eso hablo. Todo lo que hoy veo al Padre hacer, eso hago. Cuando estuvo con la mujer samaritana, que los discípulos se fueron a buscar comida, él estuvo ahí, la mujer apareció al mediodía. ¿Por qué apareció al mediodía? Por eso tenemos que leer la Biblia y no introducir nuestra perspectiva del año actual en el que vivimos hacia el texto, y eso se llama exégesis, cuando tú introduces tu parecer, lo que a ti te parece que dice esto, desde acuerdo a tu perspectiva, sino que debemos usar la exégesis. Es cuando del texto mismo se arroja la respuesta y además tiene que entender que es una hermenéutica histórico, gramatical, contextual y de relevancia a los oyentes. Quiere decir que cuando Jesús hablaba algo o habló algo, los oyentes de esa época la entendían perfectamente. ¿Estamos o no? Entonces, ¿por qué vino esa mujer al mediodía? Porque en la práctica de aquel entonces las mujeres iban a recoger agua temprano. Yo estoy bajando de peso y ahora tengo una super nutricionista que me está apoyando, ¿no? Y yo salgo a caminar. Pero es diferente salir a caminar a las 6 de la mañana que salir a caminar a las 11 de la mañana. Porque no debes caminar cuando está el sol, eso retienes líquido. ¡Yuhu! Además sudas pues como un chancho, ¿no? Entonces el otro es más fresco. Entonces, ¿por qué ella recogía agua al mediodía? Porque las otras mujeres no querían saber nada con ella. ¿Por qué? Pero Jesús le dijo, bueno, ve y habla a tu marido. Le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, dices bien, porque 5 has tenido y el que estás ahora, o sea, el 6º, no es tu marido. ¿No? Esta mujer había vivido. Nadie le iba a quitar lo bailado. Pero el hecho es que no la condenó y le siguió hablando y todo. Y fue la primera predicadora. Y hizo, vengan, esto es el Cristo. Y cuando los apóstoles regresan con el papeo,
¿no? Ya venían con el pollito a la brasa y cosas de ese tipo, ¿no? Ven a Jesús refrescado, renovado, bien, y piensan, alguien ya le dio de comer. Entonces le preguntan, ¿ya comiste? ¿Qué pasó? Él dice, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y acabe su obra. Jesús vino para eso. Y la Biblia nos habla acerca de, en Hebreos el capítulo 13, el verso 9, aleluya, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a las que se han ocupado en ellas. Uno lee eso y dice, ¿qué viandas? De repente Dios no quiere que coma. El otro día publiqué en mi Facebook algo del tocino y me saltó el primo de Moisés a discutir y a discutir. Yo con paciencia, al final, gracias a Dios, hizo caso a mi sugerencia. Le dije, si no te gusta lo que yo posteo, yo te sugiero, ¿no?, que me elimines. Y me eliminó. Me bloqueó y me eliminó antes de que yo lo elimine a él, ¿no? Entonces, gracias a Dios. Ya. Porque yo comparto esas cosas. Yo comparto de la gracia. Yo comparto. ¿Ven? Entonces, ya no estamos. El reino de Dios, dice Romanos 14, 17, no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero tú lo ves desde tu perspectiva, comida ni bebida. Seguramente el Señor no quiere que beba alcohol, el Señor no quiere que coma esto. No se refería a eso, se refería a los sacrificios, a las cosas que hacían, a las ceremonias, a esas viandas. Y dice que nada de esas obras externas es lo que importa, sino que afirmes tu corazón en la gracia. Ahora, hoy día va a encontrar gente en el Facebook, bueno, volviendo a Gálatas 3, entonces dice, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo era el esclavo que llevaba el niño a los tutores para que fuese enseñado. La ley ha sido el ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y escuchen esto, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no hay necesidad que el ayo, que era la ley, siga teniendo parte en nuestra vida, porque ya vino lo real. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa bautismo? Bautismo significa sumergir. Generalmente cuando pensamos en el bautismo en agua. En un bautismo siempre hay tres elementos. El que se bautiza, el elemento en el que es bautizado y el que bautiza. ¿Ok? Entonces dice acá que hemos sido bautizados en Cristo. Cristo es el elemento. ¿Quién ha sido bautizado? Nosotros. ¿Quién nos bautizó? El Espíritu Santo cuando creímos. Porque Corintios dice que todos fuimos bautizados en un cuerpo por el Espíritu Santo. Aleluya. Estoy predicando bien esta mañana. Amén. Y dice que hemos sido bautizados en Él, sumergidos. Imagínate que te sumergen en una piscina. Tú puedes decir que estás revestido de todo el agua de esa piscina, ¿sí o no? Aleluya. Hemos sido insertados. Por eso que dice que busquemos las cosas de arriba, porque nuestra vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios. Tu vida está escondida en Cristo, metida en Cristo. Estás de Cristo revestido. Ahora, yo veo a Jorge, yo veo a Yanks, pero Dios ve a Cristo. Yo veo a Judy, yo veo a Jorge también. Yo veo a Jorge, pero Dios ve a Cristo. Estamos revestidos de Cristo. Así como los astronautas al salir al espacio tienen que tener un traje espacial, tú y yo tenemos un traje especial que se llama Cristo. Y hemos sido justificados. Por eso cuando Jesús da la parábola esta de las bodas, de los convidados a la boda, así que todos tenían trajes de bodas. Y de pronto uno se presentó con su propio traje. Fue la mosca en la leche, pues desentonó inmediatamente. Porque en la práctica de ese entonces, las personas ricas proveían inclusive a sus invitados de las ropas para participar en las fiestas y todo esto. Pero este fue con su propia fiesta y dijeron, echadle fuera.
porque nadie va a entrar a la presencia de Dios bajo sus propias obras, por su propia justicia, por sus propios méritos, sino porque todos vamos a estar revestidos de la misma justicia, revestidos de esa misma persona, revestidos de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, acá nos dice, porque todos habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego. Si ya no hay judío ni griego, ya la ley no importa, porque Cristo la cumplió. Ya no hay judío ni griego, esclavo libre, y esto es para los de la ideología, les va gratis. ¿Qué ideología? La de género. No hay varón ni mujer. Perfecta igualdad en el Evangelio. Perfecta igualdad en el Evangelio. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, pero hay judaizantes, ¿no? Y te ponen esto, y que te escriben esto, que tengas un buen Shabbat, que no sé qué, Shalom, y un montón de palabras hebreas. Y te quieren resaltar y que dice que tienes que cumplir, la gracia te empodera para cumplir la ley. Pues no los 10, la ley era 613. Otros dicen no, que es más, debemos, todas las cosas que manda el Nuevo Testamento debemos cumplirlas, 1050 mandamientos. Está peor. Nos fregamos, nos hubiésemos quedado con los 613 nada más. Pero no es así. En la salvación y en la obra de creer en fe en Jesucristo es Jesús y nada más. No es Jesús más esto que tienes que hacer. No es Jesús más esto otro que tienes que hacer. No es Jesús más aquello. No, es solamente por Jesús. Es solamente por gracia. Es solamente porque Él lo hizo todo. Porque Él está completo. Entonces dicen, no, ¿y qué dice Mateo? ¿Y qué dice Mateo, el capítulo 5? No, usted está equivocado. No. Y el primo de Moisés, que me escribí en Facebook por mi tocinito, me dijo que yo iba a dar cuentas a Dios por engañar a mi congregación. ¿Cuentas a Dios? Jesús dio cuentas a Dios por mí, no tengo nada. El acta de los decretos que me era contrario, todas mis papeletas, todas estas mis multas, todas las cosas que decían por qué yo estaba condenado a una muerte eterna, fue clavado en la cruz. Es más, el viejo hombre fue clavado en la cruz. El César que ven es otro César. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. He nacido de nuevo. Él vive en mi corazón. Y entonces, es más, y déjeme hacer un paréntesis con eso. Cuando Jesús dijo en Juan 14, no teman, porque a donde yo me voy, ustedes no podrán ir, pero yo me voy para preparar el lugar para vosotros, para que donde yo vaya, ustedes también estén, y volveré a usted. Entonces todos han tomado eso, que cuando uno se muere, se va al cielo, Jesús ya ha preparado como arquitecto nuestras mansiones celestiales, ¿no? Y las calles de oro y el mar de cristal, que cuando salta no hace splash, sino hace crash, ¿no? Entonces, y tenemos toda esa imaginación. Y decir, bueno, nunca tuve mi casa propia acá, en el cielo voy a tener mi mansión. ¿No se refiere a eso? Ay, no me diga, pastor. Yo no sé si tendrás mansiones en el cielo o no, no me importa. Lo que me importa es el contexto y lo que él está diciendo, que él va a hacer estas cosas y va al Padre. ¿Y cuándo fue al Padre? Después de que murió, sufrió la cruz y resucitó, para prepararles lugar para que donde yo esté, ustedes estén también. Ahora usted dice, ¿y dónde estaba él? Versos más abajo del mismo Juan 14 dice, yo y el Padre somos uno. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Yo voy a prepararles lugar para vosotros, habitaciones, o sea, lugares, moradas, para que donde yo esté, ustedes también están. ¿Dónde estaba Jesús? Versos más abajo, en el Padre. ¿Y el Padre dónde estaba? En Jesús. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Dónde están las moradas? Ustedes son las moradas. Y al haber creído en Cristo Jesús, ¿qué dice que vino? Vino a nuestro corazón, vino el Espíritu Santo, el Padre. Está en nosotros y nosotros
en Él. Aleluya. Y cuando Él nos ve, dice lo mismo que dijo de Jesús antes de que entrase en el desierto por 40 días y 40 noches para ser tentado por el diablo. Este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. Ahora, si fuese la cuestión por religión, hubiese esperado que salga los 40 días y 40 noches y hubiese dicho, este es mi hijo, sos grande, ¿no? A lo argentino, ¿no? Entonces, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero no se lo dijo al final, se lo dijo antes. Porque la aprobación del Padre empodera al Hijo. Y cuando Dios habla de ti porque te ve en Cristo y porque estás revestido de Cristo y por todo esto que les he mencionado, Él dice, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, aparte de sonreír 5 veces cuando te vayas, antes de salir a la calle mirándote al espejo, sonríes y entre sonrisa y sonrisa dice, yo soy su Hijo amado en quien tiene complacencia. Yo soy su Hijo amado en quien tiene complacencia. O hija, ¿no? Que tiene complacencia, sonríe. Yo soy su Hijo amado en quien tiene complacencia. ¡Wow! Yo soy su Hijo amado en quien tiene complacencia. Y ahí vas a salir al mundo con un mensaje, con un rostro, con una sonrisa, saturado del amor de Dios, porque la Biblia dice en Romanos 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya nos fue dado el Espíritu Santo y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tú ya tienes el amor de Dios y en Romanos el capítulo 13, el verso 10 dice que el cumplimiento de la ley es el amor, porque el que ama no hace daño a su prójimo. Hola, ¿están ahí o no? Si yo amo al pastor Carlos, no me va a robar pues su blog y su lapicero para que no pueda escribir. ¿Estamos o no? Si yo amo a Jan, es tu cartera, ¿no? Y se va y deja la cartera y yo chequeo un fajazo así. Y le digo, gracias Dios, me has bendecido. Dios proveyó. ¡No! Voy a buscarla, llamarla, alcanzarla, decirle, ¿me dejo entender o no? Si yo amo a alguien, no le voy a hacer mal, no le voy a desear mal. O sea, es así de simple. ¿Y eso ocurre de qué? ¿De dónde? De nuestra naturaleza. Yo los reto, los doble reto, los triple reto a que traten de odiar a alguien. Acá arriba era, te odio. Pero en el fondo, si tú has nacido de nuevo, acá adentro, hay algo que no te deja odiar. No te deja odiar. ¿No? Lo he intentado yo. ¿No? Algunos presidentes, ¿no? Yo no podía, tenía que terminar orando por el gobierno y todo, ¿no? Entonces, me dejo entender, no puedes porque has nacido de nuevo. Y acá te dicen en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, ya ves, Él no ha anulado la ley sigue vigente, tú tienes que cumplir, sí, has nacido de nuevo, pero ahora tienes que vivir correctamente y la gracia te empodera para hacer esto, aquello, lo otro. Pero no leen el siguiente verso, pues. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahora, cuando tú piensas en el cielo y en la tierra, piensas pues en el cielo allá arriba y en la tierra acá abajo. Pero nuevamente volvemos. Relevancia del oyente. ¿Qué entendía el judío de esa época y hasta hoy día? Si tú le preguntas a un judío practicante, ¿qué significaba el cielo y la tierra para ustedes? Te iba a decir el templo. El templo en Jerusalén era lo que conectaba el cielo con la tierra. Y dice que antes no va a pasar el cielo y la tierra, no se va a dejar de cumplir una jota hasta que pase el cielo y la tierra y entonces todo sea cumplido. Bueno, Jesús también más adelante le dijo, no pasará de una generación y entonces vendrá el fin, no dijo el fin del mundo. Pues cuando habla ahí dice, no dijo el fin del planeta, no dijo el fin del cosmos, es otra palabra en el griego, dijo el fin de una era, la era de la ley. Ya no estamos en la era de la ley, estamos en la era de la gracia.
en la que hemos sido justificados gratuitamente por su sangre, porque Dios estaba en Cristo, dice Corintios, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y en Romanos 3 dice que fuimos justificados gratuitamente por su sangre, porque Dios en su paciencia pasó por alto los pecados pasados. Dios no está obsesionado con los pecados porque Él ya perdonó a todos. Primera de Juan 2:2 dice que Él fue la propiciación, y ya les he dicho que no me gusta esa palabra propiciación, sino la ofrenda, porque propiciación implica tratar de satisfacer por medio de un sacrificio de obras a un Dios airado, enojado, que le sale humo por las orejas y como un toro, o sea, resopla por la nariz esperando agachaparte en una nomás. Si te chapo, Connie, ya vas a ver, ¿no? No, ese no es el Dios. No es el Padre. Eso es lo que la ley mostraba, pero ese no es el Padre. ¿Quién es el Padre? Mira a Jesús. ¿Cuánto tiempo he estado contigo, Felipe, y me dices que te muestre al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14. Aleluya. Entonces cambia tu concepto, renueva tu mente, ve las cosas de otra manera. Entonces, ¿qué dice ahí? Lo que se está refiriendo es que Él le dijo, ven todo esto, ¿no? O sea, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén. 40 años después vino el fin de esa era, pronto a desaparecer. Pero mientras no desapareciera, se iba a cumplir, y Él cumplió todo. Él en la cruz dijo, consumado es. Y cuando dijo eso, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, porque la presencia de Dios nunca más iba a estar encerrada en el lugar santísimo, sino la presencia de Dios a través de su obra, porque habíamos sido justificados gratuitamente en su sangre, y por creer en Él iba a estar en las moradas. ¿Quién son las moradas? Hola, moradas. Casas, mansiones, claro, gordo, mansiones, ¿no? Los delgados, departamentos chiquitos, ¿no? Entonces, pero dijo, ¿qué iba a venir? Dios no iba a habitar más en templos hechos por manos humanas, sino que nosotros, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Aleluya. Y hemos sido justificados. Ya no puedo seguir porque esto sonó y me dijo que me calle, ¿no? Pero vamos a quedarnos ahí y vamos a continuar. Y por la gracia de Dios espero que haya grabado, ¿no?, todo esto para continuar la serie. ¿Está bien por hoy? Eres justo, eres santo, eres acepto, eres amado, eres bendecido, estás lleno del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la deidad habitan en ti y tú estás en Él. De Cristo estás revestido, tienes una naturaleza. No se trata de vivir en libertinaje. Entonces, pastor, si es así, todo esto, yo puedo hacer lo que me dé la gana. ¿A qué te refieres con lo que te dé la gana? Porque lo que se supone que te dé la gana a ti de hacer si has nacido de nuevo y de Cristo estás revestido es vivir para Él. Punto. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Punto. Ahora, ¿van a fallar? Claro que van a fallar. ¿Y qué pasa si fallamos? Te levantas, te sacudes al polvo y le dices, gracias Señor, porque a pesar de mi falta o falla, sigo siendo justo, porque no fui justificado por nada que yo hiciese, sino porque fue un don de Dios, y no voy a dejar de ser justo por algo que haga, porque primeramente no vine a ser justo por algo que hice, por lo tanto no puedo dejar de ser justo por algo que ahora haya hecho. Sigo siendo justo en ti. Ayúdame para que la próxima vez no sea tan torpe y camine mejor. Y punto, y se acabó. Y te sigues sintiendo amado, y te sigues sintiendo aceptado, y te sigues sabiendo un hijo y una hija del Dios Altísimo, tu papi. Abba, papito, pertenezco a ti. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por aquellas cosas que tú nos ministras, nos enseñas. Y te damos gracias por tu gran amor. Aleluya. Tal vez hay personas acá esta mañana que vienen por primera vez o ya han venido antes, pero aún no han tenido un encuentro personal con una persona. Por eso es personal, Jesucristo, no con una religión, sino tener relación con una persona, que es Jesús. O tal vez estás viendo este video
y tú aún no has tenido un encuentro con Cristo Jesús, yo no te hablo de una iglesia, yo no te hablo de religión, yo aborrezco la religión, porque la religión es simplemente el intento del hombre de apaciguar o agradar a un Dios enojado, mientras que el cristianismo es Dios que se hizo hombre y vino a esta tierra para mostrarnos su amor, su aceptación y que quiere obrar en nuestra vida. Así que si tú estás viendo este video y no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, esta es tu oportunidad. O si están acá en este salón, yo quiero hacer una oración en general para que todo aquel que quiere invitar a Cristo en su corazón lo pueda hacer de convicción y Él va a venir. Se va a mudar con maletas y todo y tú vas a hacer una nueva morada que Él preparó en la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habiten. Repitan esta oración conmigo. Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, tú eres mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Te doy gracias porque soy hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo. Si hay alguna persona acá que ha hecho esta oración por primera vez, me gustaría si pudiese levantar su mano porque tenemos un obsequio para él o para ella y tenemos una breve pauta. ¿Ok? Una persona acá, un hombre. Si hay alguien más que ha hecho esta oración por primera vez, aleluya. Muy bien. Aleluya. Ok, y si tú has hecho la oración viendo el video, escríbenos ahí al correo que aparece en nuestro canal de YouTube o visítanos si vives en Lima, en el Hotel Meliá, los días domingos a las 9 y 11 de la mañana. Amén. Gloria a Dios.